días, mi nombre es Yubeli Becerra, estudiante de la Universidad Fermín Toro, tercer año de Derecho. Ahora bien, cumpliendo con la asignación de la materia oratoria jurídica impartida por la profesora Eunides Robles, yo les voy a hablar sobre la comunicación, su definición, su proceso, sus elementos, sus funciones, condicionantes de la comunicación, sus niveles, ambiente del orador, comportamiento del orador y la estructura RUPO. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información a otra persona. Ahora bien, en la comunicación hay tres categorías de sujetos principales, entre las cuales ellos tenemos, primero, los seres humanos. Porque los seres humanos, nosotros la comunicación la hacemos a través de nuestro lenguaje. Y es muy importante resaltar que en cada país existe un idioma diferente, cada quien tiene su idioma, cada país. Y en nuestro país, en Venezuela, según el artículo 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que nuestro idioma oficial es el castellano. Otra de los sujetos principales, los órganos vivos, que es todos aquellos que estudian los entornos biológicos. Los dispositivos de comunicación habilitados, que es la cibernética, la que tenga que ver con los medios cibernéticos. En cuanto al proceso, el proceso de la comunicación es cuando uno se pone en contacto con otra persona. ¿Para qué? Para transmitirle un mensaje. Ese mensaje que se le transmite, se espera que cuando le llegue el mensaje lo pueda descodificar, procesar, analizar y luego dar una respuesta de lo que uno le está preguntando o de lo que uno le está queriendo hacer saber a la otra persona. En cuanto a sus elementos, los elementos básicos son primero el código, que es un conjunto de signos que se combinan entre sí. Para ello, ¿para qué? Para poder interpretar y dar a conocer un mensaje. ¿Cuál es el canal? El canal es el medio por el cual yo transmito ese mensaje. El emisor es la persona que está transmitiendo el mensaje, por ejemplo, ahorita yo. El receptor es la persona que va a recibir el mensaje que yo le estoy enviando. Por ejemplo, ustedes que son la audiencia. El mensaje es el objeto principal de la comunicación, porque es lo que nosotros queremos dar a conocer a la otra persona. La situación es el espacio donde se va a desarrollar la comunicación. Y la situación es el conjunto de circunstancias que afectan tanto al emisor como al receptor y además condicionan la interpretación del mensaje, el mensaje que yo quiero transmitir. En cuanto al marco de referencia, el marco de referencia es el entorno como tal, el entorno de toda la situación, que es donde el espacio donde se está transmitiendo, se está haciendo el mensaje. Un ejemplo muy claro, muy simple sobre los elementos de la comunicación es, por ejemplo, que yo transito en la calle y me encuentro con una amiga. Y yo a esa amiga generalmente uno siempre la saluda, uno le dice, hola, ¿cómo estás? Los elementos de la comunicación ahí fácil entre este proceso es el emisor, soy yo que le estoy preguntando, soy yo que la estoy viendo y la estoy saludando. El receptor es la persona que me está viendo y que está escuchando el mensaje que yo le estoy enviando. ¿Cuál es el mensaje? Es la pregunta de cómo estás. El código, como nuestro idioma, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 9, nuestro idioma oficial es el castellano. Yo le estoy hablando en castellano y como es una persona que también conoce el lenguaje, la puede procesar, decodificar y puede después analizarla y después responderme. ¿Y cuál es el canal? El canal que estoy utilizando es el aire, porque ando en un espacio libre, un espacio abierto, y el canal es el aire. En cuanto hay elementos también básicos mecánicos, entre los cuales puedo nombrar la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es el dispositivo, el teléfono, que es el dispositivo cibernético que estoy utilizando.
La transmisor, ¿cuál es? La señal que está generando mi teléfono para poder enviar el mensaje. El sistema de transmisión es la red compleja. Después que ella tiene su antena, ella busca, llega a una red que es donde la va a distribuir a toda la audiencia, a todos los transmisores. En cuanto al receptor, es la persona que está escuchando mi mensaje a través del dispositivo electrónico, que es aquella persona que va a recibir, aceptar e interpretar la información que yo le estoy dando, que es la señal del mensaje. En cuanto al destino, ¿cuál es el destino? Es la audiencia, que son ustedes los que me están escuchando ahorita en estos momentos. En cuanto a las funciones principales de la comunicación son, primero, porque hay que tener control, y eso es más que todo una comunicación cuando se va a dar una comunicación de cuando va a dictar un orador, una persona que ya tiene estudiado qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo lo va a implementar. El ejemplo que yo di ahorita es una conversación espontánea. En cuanto al control, por supuesto, porque tiene que tener todos los parámetros establecidos, las funciones de cómo va a hacer todo para que todo pueda fluir y pueda llegar la comunicación o el mensaje como se quiere. En cuanto a la motivación, porque hay muchos oradores que no utilizan técnicas y lo que hace es hablar, y entonces hay que motivar al público para poder atraerlo y que llegue de verdad el mensaje que uno quiere enviar. La expresión emocional es muy importante, porque si yo estoy dando una audiencia, soy el orador y estoy dando un comunicado, algo alegre, yo no puedo estar con emociones tristes, porque ya ahí se perdería la noción del mensaje. Es muy importante. Y la información, por supuesto, porque hay que estudiar, analizarla y saber qué información le va a poder llegar de la manera más simple para que el auditorio pueda entender más fácilmente lo que uno está transmitiendo, sabiendo por supuesto qué tipo de auditorio está y qué tipo de idioma, muy importante, hablan para que la información pueda llegar. Los condicionantes de la comunicación son esos factores que influyen en el proceso de la comunicación de una manera decisiva y determinan el éxito de la interacción que uno está teniendo o le está procesando a la audiencia. Entre cuáles estos condicionantes tenemos las circunstancias, porque tenemos que saber en qué momento hablar, o por lo menos en la parte de motivación, si vamos a decir, vamos a hacer un juego o un análisis que está fuera del tema, tenemos que saber en qué momento y en qué lugar adecuado vamos a procesarlo, vamos a decirlo, y no en medio de la conversación o del mensaje que yo quiero transmitir. No, ahí voy a hacer una pausa en medio, porque si no estoy rompiendo con la comunicación. En cuanto a la parte psicológica, la determinación psicológica, que es el estado de ánimo, la personalidad que tiene el orador en el momento que esté dando su comunicado o su mensaje. Muy importante el estado de ánimo. La competencia lingüística, que es el conocimiento del lenguaje, que es muy importante, ya lo dije anteriormente, cuando nosotros estamos en una audiencia o vamos a dar una comunicación, nosotros como orador tenemos que estudiar primero si toda la audiencia maneja el mismo lenguaje, porque ahorita actualmente hay mucha diversidad lingüística, porque hay tenemos personas árabes, tenemos chinos, en una aula hay muchos niños que ahorita actualmente en las escuelas bolivarianas están asignados estos estudiantes que manejan otro tipo de idioma, otra cultura, pero es muy importante porque hay que aprovecharlo más bien como aprendizaje, no verlo como una desventaja. Hay que aprovechar eso. Entonces es muy importante la competencia lingüística. En cuanto a la competencia paralingüística, que es el uso adecuado que va a ejercer el orador con las palabras y los gestos que tiene que dar emoción a la audiencia. En cuanto a la competencia ideológica y cultural, que es el conocimiento de acontecimientos sociales o históricos, que es, por ejemplo, si yo voy a hablar o estoy en una audiencia para hablar sobre historia
historia contemporánea, o historia de Venezuela, yo tengo que primero haber conocer la historia de Venezuela, cómo nació, cómo fue estructurada, quiénes fueron sus primeros habitantes, entre otros. En cuanto a los niveles de la comunicación, tenemos los niveles intrapersonal y los interpersonal. En cuanto a la intrapersonal, es el uso interno del lenguaje. Es primero cuando nosotros pensamos, cuando soñamos, cuando nos decimos al frente de un espejo, que siempre lo hacemos, nos damos reflexiones hacia nosotros mismos. Pensamos, racionamos, pero es para nosotros mismos, para nuestro interior. En cuanto a la interpersonal, es al revés. Claro, uno piensa, analiza, razona, pero es para transmitirlo hacia otra persona, de nosotros, de adentro de nuestro pensamiento, hacia otra persona. En cuanto al ambiente del orador, es muy importante que el orador tenga conocimiento de su ambiente, más que todo sobre la zona. La zona para poder movilizarse, si es un auditorio que es muy pequeño, por el espacio, hay que tratar en lo más posible de que si se va a movilizar hacia la audiencia, pueda tener el camino accesorio para poder transportarse y que no se le haga complicado al momento de hacer algún movimiento. Y también sobre todo la zona específica que va a realizar. ¿Cómo? ¿Para qué? Para poder generar ese tipo de confianza con la audiencia. En cuanto también el tono de voz es muy importante, porque si es un sitio cerrado o un sitio abierto, el tono de voz tiene que ser o más elevado o más centrado. Es muy importante conocer también el espacio, es por el tono de voz, para que no retumbe. Si en dado caso nosotros vamos a utilizar micrófono, que generalmente se usa micrófono, no vayan a retumbar las cornetas por el espacio cerrado. En cuanto al comportamiento del orador en escena. En cuanto al comportamiento del orador, primero y principal, tiene que tener seguridad y dominio sobre el tema que esté ejecutando. Eso es lo primero y principal. Haberse preparado bien, haber leído, haber tomado precauciones y tener, ¿para qué? Para que esa audiencia pueda tener la seguridad de lo que uno esté diciendo es certero, es válido. El lenguaje, bueno, anteriormente ya lo dije, es muy importante. El lenguaje, un léxico impecable, saber conocer las palabras jurídicas, en dado caso si se esté trabajando se esté dando el orador está dando una audiencia o está hablándole a la audiencia, la parte jurídica, entonces tiene que prepararse y dependiendo de ese entorno, dependiendo del tema, de lo que se va a transmitir, del mensaje que queremos que le llegue a la audiencia, allí es donde tenemos que utilizar el tipo de lenguaje adecuado. En cuanto a la imagen y actitud, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque tu imagen dice mucho, la imagen y la actitud de cada persona dice mucho. Si yo llego a un auditorio y soy el orador, pero llego bravo, llego batiendo las cosas, llego gritando, eso va a generar en la audiencia algo muy malo para mí como orador. Igual que mi imagen, si yo llego despeinada, llego con la vestimenta no apropiada, ahí voy a generar más aspectos de la audiencia hacia mí. Y dependiendo, por supuesto, vuelvo y repito, dependiendo del tipo de mensaje que queremos llegar a transmitir, tenemos que saber adaptar todos esos acontecimientos. Y en cuanto al comportamiento del orador también va a depender mucho, porque hay varios tipos de oradores. Hay tres de ellos, entre los cuales uno está el orador que improvisa y va diciendo las cosas a medida que le van saliendo las cosas, a medida que le van saliendo las palabras. El que memoriza y hace una letanía de todo, y el que escribe todo lo que va a decir, absolutamente todo lo que va a decir. Estos tres tipos de oradores existen, pero cada uno de ellos va a depender del tipo en que se maneje, va a depender también el comportamiento que va a desenvolver para la audiencia, dentro del auditorio. En cuanto a la estructura Rutherford, esta estructura Rutherford se utiliza mucho, los oradores la utilizan mucho porque es cuando ellos van a hacer ese tipo de conexión con la audiencia para generar una empatía y para romper el hielo, como se dice. Y por supuesto, a partir que va rompiendo el hielo, va a empezar la comunicación. Y esta estructura Rutherford la utilizan también mucho y la estudia el programa neurolingüística
para todos aquellos, y más que todo lo utilizan los trabajadores, los que hacen venta, y ahorita más que todo online, porque por los dispositivos electrónicos que estamos utilizando actualmente, se está desenvolviendo muy bien. Ahora bien, finalmente, para concluir, en cuanto ahorita actualmente nosotros, Venezuela está pasando, bueno, todo el país entero, todo el mundo, está pasando actualmente por un acontecimiento, una catástrofe, vamos a decirlo así, por un virus, que es el COVID-19. Y ahorita la comunicación personal ha disminuido mucho, en la cual la personal ha disminuido, pero ha aumentado mucho la cibernética. Porque ahorita, como por ejemplo, puedo dar mi ejemplo físico mío, yo siempre me ha gustado mis clases presenciales, pero ahorita con esta situación que está viviendo el país, nos ha tocado a todos adaptarnos a la cibernética y explotar todo lo que tiene, todos los electrodomésticos, las partes electrónicas para poder comunicarnos. Y es muy importante, bueno, vamos a salir de esta, pero actualmente la comunicación que se está dando ahorita, más que todo, es electrónica y es cibernética. Y muy importante para poder transmitir esos mensajes. ¿Por qué? Porque toda la parte comunicativa también todo lo hace por esta vía, por la vía electrónica. En cuanto también, bueno, por lo menos, hablando ya de una parte jurídica, por lo menos el Tribunal Supremo de Justicia ha dado por lo menos las notificaciones para meter todas las diligencias. Ellos tienen adaptado ahorita correo electrónico. ¿Por qué? ¿Para qué se quiere esto? Porque estamos utilizando tanto el Tribunal Supremo de Justicia como todo el mundo, los medios de comunicación, y familias y todo, lo estamos utilizando con el fin de no propagar este virus y la pandemia que estamos viviendo actualmente. Bueno, muchas gracias por